Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy es un episodio muy especial porque, bueno, mañana es Año Nuevo, entonces les quise traer a este invitado que es muy talentoso. Yo tuve el honor y el placer de poder leer algo de lo que él escribe, también su blog. Bueno, él les va a contar un poco acerca de quién es. Les presento a Kevin. Kevin, ¿me puedes decir cómo se dice tu apellido? Porque yo no sé decirlo. Claro, mi nombre es Kevin Cortés Rowe. Es Rowe, cualquiera de las dos. Ya, cualquiera de las dos está bien. Ya es Rowe o Rowe. No te puedo decir Rowie. De cariño, sí. Ya. Bueno, ya, vamos a hacer como que no dije nada, ¿no? Esto va a salir tal cual. Bueno, les presento a Kevin Cortés Rowi. Ya, él es un autor de Calama que actualmente vive en Antofagasta, lo digo para que lo doxeen, así que preparen sus computadores. Ya, Kevin, me gustaría que nos explicaras quién está detrás de este autor, quién eres tú. Sí, claro. Bueno, eh, soy Kevin C. Rowe. Ese es mi nombre de autor. ¿Ya? Yo soy una persona que en realidad lo que hace es pensar más que de lo que hace. Muchas veces es como... La primera cosa que uno podría notar de mí es que yo pienso mucho. Eh, ¿Qué implica eso? Que muchas veces ese tipo de cosas que pasan por mi cabeza tengo que de alguna forma soltarlas. ¿Y cómo lo hago? Escribiendo. Entonces, lo que hay detrás del autor, ¿ya? Es una persona que sabe cosas, que le gusta entender cosas, que le gusta aprender cosas y que además le gusta enseñar. También es una persona que siempre se van a encontrar con una persona con la que pueden hablar de muchos tópicos. Tengo la mente bastante abierta en muchos aspectos, de hecho no tengo ninguna... trato de mantenerme lo más ecléctico posible. ¿Ya? No me caso con posturas porque siento que la definición hacia una persona es tan difícil. Hoy en día considero que es súper fácil, por ejemplo, que una persona se pueda definir. Yo pienso que no deberíamos llegar a un nivel de definición a través de las cosas que nos están pasando tanto alrededor. Somos un conjunto de muchas cosas y todos vivimos cosas diferentes. Por lo mismo, yo creo que la forma correcta de definirme como persona es siendo una persona que en realidad lo único que quiere es entenderse a sí misma. Por lo mismo, no considero que tenga una definición clara. Es como algo así como el camino del autodescubrimiento, supongo, así como irse conociendo, ir conociendo a la vez varias áreas de tu mismo ser. En el fondo es interesante eso. Corrígeme si estoy equivocada, pero te refieres así como a irte descubriendo cada vez más con el paso del tiempo. Sí, de hecho, siempre pienso que hay una cosa que me gusta mucho, que es la filosofía, que es una cosa que siempre recurro a ella cuando tengo alguna duda. Platón, de alguna manera, cuando nos hablaba de ese famoso amor platónico, ¿cierto? Del amor al conocimiento, él también hablaba de la identidad, del conocerse a uno mismo. Considero que una persona está en constante conocimiento de uno mismo. De esa manera, yo creo también que es importante que con el paso del tiempo nuestras ideas y percepciones van cambiando. Por lo mismo, es un proceso de autorreconocimiento, de entenderse a sí mismo. Implica que con el tiempo uno va conociendo otros tipos de cosas de uno mismo. Entonces, yo creo que es como una especie de paradoja, es como una infinita forma de siempre acompañarse a uno mismo. Es un pensamiento que he desarrollado sobre todo este último tiempo, el cual me ha permitido de alguna forma ser más consistente con lo que pienso, cómo reflexiono. Es igual, es como un aspecto importante de tu identidad, supongo, que tiene que ver con cómo eres, cómo procesas la información, cómo te expresas. Así que me parece totalmente bien y válido. De hecho, me hace mucho sentido habiendo leído tu blog y habiendo leído, filtrado más bien tu libro. Entonces, me gustaría saber qué más hay detrás de ti. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Bueno, aparte de leer, que una de las cosas, todo lo que tiene que ver con la literatura es algo aparte, un poquito aparte. En mi tiempo libre, lo que yo suelo hacer son dos cosas principalmente, o me diría que tres. Una de esas es, yo me gustan los juegos, ya, también me gustan mucho los videojuegos. A veces dependiendo de qué tan bueno sea, puedo estar mucho tiempo ya en eso. Pero de lo que si no, también tengo otras actividades como por ejemplo me gusta siempre ir a caminar por los parques o caminar solo. Siento una extraña necesidad de salir a dar una vuelta a veces. No es una cosa que salga todo el día, sino que puedo estar media hora dando una vuelta y con eso yo tengo algo suficiente como para que salgan ideas. No sé cómo explicarlo, pero es como una forma de recolectar cosas de mi cabeza. Y la otra cosa que hago en mi tiempo libre es juntarme con amigos. No soy una persona totalmente sociable, pero sí pertenezco a una comunidad en un Discord al que les mando un saludo. ¿Ya? Le mando un saludo a Solapantro, que así se llama. Eh, con ellos hablo de alguna forma, podría decirse una hora, 2 horas de repente, según lo que tengamos tiempo libre en la noche. Y de vez en cuando en Calama me junto con los colegas, con un colega en particular que es el Luchito, ya que es un profesor de matemáticas, con el que establecí una buena amistad cuando yo trabajé de profesor. Así que esas son como mis tres actividades principales. Súper. Me dio curiosidad saber en qué piensas cuando estás caminando solo o cuando vas a caminar por el parque. Sorry, es que soy media metiche, así que me gusta como saber esas cosas. No, no hay problema. De hecho, es una pregunta súper buena. Por lo general, voy con una pregunta. Cuando salgo a caminar, voy con una pregunta en la cabeza. Hay veces que yo creo que como autor, yo creo que también te puede pasar a ti, le puede pasar a varios autores, que en algún momento específico de la escritura hay algo que no sale. Que se resiste, la pluma se resiste, ¿cierto? Que a lo mejor uno está muy convencido de cómo empezar un capítulo, de cómo escribir una frase. Cuando a mí me pasa eso, yo salgo con una pregunta en mi cabeza. ¿Qué debería escribir a continuación? O me pongo a pensar en la historia nomás, con la música que acompaña la historia muchas veces. No, la pregunta la hago cuando salgo de la casa, pero la dejo estar. Ni siquiera le doy tanta vuelta. Cuando yo me siento, me tomo un café de repente, o a veces encuentro la respuesta, las anoto en una libreta. Ando siempre con la libreta a mano. Y cuando ya entro como al estallido de la idea, escribo todo lo que voy a escribir y llego a la casa solamente a hacer eso. No es exclusiva de la novela que escriba en el momento, también puede ser cualquier otro tipo de idea. Hay veces que no me sale ninguna idea de la novela que estoy actualmente escribiendo, o del relato, pero sí aparece algo, a lo mejor para otra historia, a lo mejor para un blog, a lo mejor para algo para mí mismo. Respecto a lo que estás comentando ahora, me dio otra curiosidad, perdón, te interrogo mucho. Quiero saber si tú crees en la inspiración o crees que las ideas vienen de un trabajo mental profundo en el que uno tiene... ¿Qué piensas tú de las ideas? En realidad, ¿cómo llegan? Eso es una muy buena pregunta. Yo creo que hay formas, y formas. Uno puede buscar las formas de presionar las ideas y a veces puede funcionar. En mi caso en particular, ¿cómo lo hago? Empiezo a decir palabras al azar de algún tema literario que me gustaría abordar. Por ejemplo, el fracaso, la decepción, el rechazo, la felicidad. Empiezo como a buscar en esas palabras. Pero muchas veces, y me atrevo a decir que las mejores ideas que he tenido aparecen cuando menos lo espero. Aparecen de la nada. Y hay veces que algunas ideas efectivamente desaparecen si uno las capta. Pero cuando hay una idea que es recurrente, que a uno le sigue insistiendo que tiene que salir de la cabeza, es cuando esa idea tiene tanto poder que es necesaria, como que de alguna forma tiene más prioridad que las otras. Entonces, de la forma que yo lo veo, considero yo que la mejor manera de encontrar una idea es a través de la inspiración cuando llega en un momento prácticamente inoportuno. Que siempre es en un momento en que uno no está preocupado de eso. Me ha pasado lavando la loza, me ha pasado ordenando mi cama,
Me ha pasado llegando a comprar alguna cosa en la esquina, de repente cuando estoy en el baño puede ser, aparecen las ideas. Entonces ahí, claro, la idea, lo ideal es tomar cualquier cosa para anotarlo y que la idea se quede plasmada. Pero hay veces que sigue dándome vuelta hasta que la tengo que plasmar completa en una hoja completa o en un documento para poder revisarla después. Te encuentro toda la razón. De hecho, a mí me ha pasado también en el baño. Siempre en el baño. Lo peor es cuando pasas la ducha y no tienes dónde anotar así. Cuando llegan esas ideas tan buenas. Y es verdad, a veces se repiten y uno tiene que hacerlas porque es como un impulso de esto lo tengo que escribir. Así que te entiendo, nos pasa lo mismo. Bueno, Kevin, me gustaría saber a qué te dedicas, qué es lo que haces tú en este momento, así como para que te conozcamos más. Bueno, yo estoy titulado desde el 2021, ya como ingeniero civil en metalurgia. Una carrera particularmente bien famosa y bien relevante acá en el norte de Chile, ¿cierto? En Antofagasta, en Calama, en algunos otros lados de Chile. Un rubro bastante duro. Me gusta mucho. No considero que, que a pesar de las situaciones que viví este año, que fueron bastante duras respecto al trabajo, no estoy como en contra ni nada por el estilo de la carrera, sino que creo que mi forma de verlo va para otro lado. Poco de contexto. Yo este año ingresé como inspector de calidad en una empresa. Tras 2 meses de trabajo, fui ascendido a jefe de operaciones. Bueno, pasaron cosas durante ese tiempo. Mi falta de experiencia, chocó con mis ganas, chocó con todo. Entonces ahora en este momento en particular estoy replanteándome cómo quiero dirigir mi carrera. Y cómo me di cuenta de cómo quería hacerlo, principalmente porque cuando terminé de titularme, que fue el 2021, justamente fue en enero, ya, o sea, inicio de la pandemia, me titulé online. Conseguí un trabajo a los 2 meses de profesor de matemáticas de física en un liceo medio, de media, de educación media. Estuve 2 años y en ese tiempo no había notado, por lo menos no me había dado mucha cuenta de que realmente disfrutaba de la educación. Es importante decir esto porque cuando fui profesor y bueno, obviamente con el trabajo excesivo que uno tiene como profesor más cuando está en la casa, en ¿cómo se llama? Clases remotas. Al final del año, cuando uno tiene como mira hacia atrás y ve que algunos estudiantes avanzan o crecen, yo creo que eso es mejor, es como una de las cosas más gratas que he vivido. Sobre todo también cuando el segundo año, cuando ya fue presencial, nunca me voy a olvidar del cuarto medio A, ¿ya? Que era un cuarto que tenía mucho tiempo con ellos. Verlos surgir y que me invitasen o me hablasen después de haberse licenciado y que mi hija estaba estudiando, me comentaban algunas cosas. Saber de eso, no hay una forma de explicarlo, pero creo que es lo más bonito que me ha pasado en lo que es la carrera. Entonces me di cuenta de que en realidad mi habilidad específica es enseñar. Entonces en estos momentos estoy en la búsqueda de poder enseñar mi carrera, pero tampoco me cierro a enseñar otro tipo de cosas. Porque siento que estoy entregando algo, siento que hay un valor humano detrás de lo que es enseñar. Entonces, precisamente, en eso es lo que estoy como, en estos momentos estoy persiguiendo ese lado de la carrera y claro, con todo lo que pasó este año, creo que un buen remesón me hacía falta para darme cuenta de que efectivamente disfrutaba de hacer clases. Kevin, todo eso que comentas respecto a enseñar, bueno, se llama vocación y me gusta mucho cómo la expresas, cómo se nota que te gusta con cada palabra que usas al hablar, al referirte a tu periodo de 2 años en los que hiciste clases en ese liceo. Me motivan harto igual porque considero que igual no todas las personas que enseñan, no todos los profesores o otros profesionales que se dedican a la docencia
tienen esa pasión por lo que hacen y comparto completamente que cuando ves los pasitos, ya sean grandes o pequeños, que dan tus alumnos, eso llena de regocijo al docente, o al menos a mí me ha pasado con eso. Me imagino que a ti también, por lo que comentas, te sientes bien, te sientes realizado. Eso es como la sensación que me da cuando te escucho hablar. Y bueno, no sé, corrígeme si estoy equivocada. Efectivamente, no sé cómo... porque yo al principio, claro, yo siempre corrí, soy una persona que fui muy acelerada en su tiempo. Siempre leía y todo el tema, pero fui muy acelerado, siempre quería todo de forma inmediata. Yo creo que es en parte por el hecho de que también es parte de mi alta exigencia hacia mí mismo. Cosa que ya he ido bajando y aprendí que no tiene por qué ser así. En estos momentos creo que, como te digo, el revésón es bastante fuerte. Entonces, cuando tuve como que trabajé de profesor, algo que no esperaba hacer de forma inmediata tras titularme, algo apareció en mí, ¿ya? Entonces se avivó una chispita y que me hizo acordarme de todas las veces que yo hacía clases en la universidad, fui tutor, por ejemplo, fue el mejor tutor del año, nunca me voy a olvidar de eso, de un ramo que es la corta cabeza. Nunca me voy a olvidar de que a mí me miraron específicamente a mí y al tutor más antiguo para que fuésemos a hacer una especie de presentación, ¿cierto? Allá en Santiago. Yo obviamente no lo veía como algo, no sé, en ese momento a lo mejor lo veía como algo banal, como que en realidad no sé por qué me estaba dedicando a eso si en realidad quería ser ingeniero, pero a lo mejor había algo dentro de mí y ahí ahora lo puedo naturalizar, sacarlo hacia afuera, de que efectivamente hay una vocación en mí y está en la enseñanza. Tengo la necesidad de dar conocimiento y que a su vez me entreguen conocimiento a mí. Creo que es como la búsqueda que estoy en estos momentos haciendo. Como lo que me motiva así todos los días es la búsqueda del conocimiento. Así que aquí tenemos a Kevin Cortés Rowi, profesor y escritor. Me encanta. Súper bien. Enfocándonos de nuevo para no, para poder ahondar más en tu carrera como autor, me gustaría saber si tú lees. Hemos hablado antes de esto, yo sé la respuesta, pero quiero que lo comentes con las personas que nos están escuchando. ¿Qué lees? Y bueno, primero, ¿lees? Y si lees, ¿qué te gusta leer? Sí, la verdad es que la lectura es, así como la escritura, me ha salvado la vida. Hay dos grandes géneros que yo disfruto mucho. No me cierro a leer otras cosas, en lo absoluto. Siempre le doy oportunidad a otros géneros, pero mis géneros favoritos son el género de fantasía. Me gustaría igual ahí como andar un poquito. Mi saga favorita de libros se llama El Archivo de las Tormentas, de Brandon Sanderson. Ya, yo he seguido mucho el autor desde que leí El Nacido de la Broma, pero nada me había hecho tanto impacto como El Archivo de las Tormentas. ¿Ya? Que justamente en un año más se saca el quinto libro, que son libros bastante grandes, por cierto, en la que se termina la primera parte de la historia. ¿Ya? Son libros estaba hablando de libros de 1400, 1200 páginas aproximadamente. Que de hecho es más mi tatuaje, yo tengo un tatuaje que me dice específicamente de esa obra, así que es mi obra favorita y predilecta de momento. Y también, por otro lado, también leo mucho contemporánea. Si bien en algún momento como que me decanté por el género romántico, que es lo que por lo general me especifico cuando escribo, siento que va un poquito más allá. Siento que toma ciertos otros temas un poquito, no sé si no son ajenos, pero creo que siempre quedan relegados siempre los finales de las novelas románticas. Hay algunas otras cosas que es como cómo uno se conoce a sí mismo, quiénes son los amigos, ¿cierto? Antes de hablar de un romance como muy endulzado, lo cual no necesariamente estoy en contra, sino que entiendo que hay un grupo bien grande, un universo súper grande de un amor súper endulcorado, súper bonito, ¿cierto? Y súper... lo cual lo entiendo. Yo creo que la vida, o para mí, ese tipo de cosas siempre son agridulces.
a veces un poquito más amargas que dulces. Entonces, bajo esa perspectiva, uno de mis libros favoritos, por ejemplo, es Tokyo Blues de Haruki Murakami. Lo leo cada cierto tiempo. En ese libro también hay romance, pero se busca como establecer ciertos temas sobre el crecimiento de una persona. También me gusta mucho mi otro libro favorito, dentro de mis top, El Lobo Estepario, de Hermann Hesse. La espera del joven Werther, que fue lo que leí hace poco, me impactó de una manera tremenda. Siempre estoy como buscando libros que vayan un poquito más allá. Siempre hay algo que ir más allá. Siempre he pensado que todas las obras que son relevantes en mi vida, cuando exponen un tema, lo relucen más allá de lo que uno espera. Es decir, por ejemplo, en el romance, volviendo un poco a ese tema, que es lo que yo escribo, creo que el romance es súper bueno en general, pero también hay otras cosas, como por ejemplo el respeto, cómo funciona, cómo es tu mente respecto a la idealización, por ejemplo, de una pareja, cómo funciona, cómo es tu familia, cómo es el otro aspecto que también hace que tu identidad como persona te permita o no amar. Entonces, creo que por eso como que me decanto más a ese tipo de lectura. ¿Ya? Haruki Murakami, yo sé que no se va a ganar, así como vamos, que igual es como un chiste recurrente, es que no se va a ganar el Nobel. Siempre está como candidato. Tokyo Blues es una novela que curiosamente es una de las que menos aprecia el mismo autor. Es mi favorita, pero al autor no le gusta, porque de alguna forma sí desentona con su resto de obra. Pero tiene efectivamente ese algo que hace que las novelas tengan un contenido, algo más que un simple final donde una pareja queda junta. Creo que hay más que eso. Siempre hay más que eso. Entonces todas las obras que a mí tratan de involucrar algo más son los libros favoritos míos. Entonces, resumiendo un poco, fantasía, El Archivo de las Tormentas, 100%. Se te hablan de muchos temas, tanto como romance como muchos temas mentales de ese libro, muy importante, bien trabajado y bien representado. Y Tokyo Blues, El Lobo Estepario y Crimen y Castigo fue mi entrada al mundo literario. Nada que ver con lo que realmente leo, pero era uno de mis libros favoritos porque de ese entonces lo leí cuando yo era universitario, igual que el protagonista. Igual es interesante cómo te vas paseando entre distintos autores y distintos libros. Se nota que hay como un vasto como gusto. No te limitas a un solo género o a un solo autor o a un solo tipo de libro. Simplemente te dejas llevar por lo que te interesa, por lo que tú sientes que vale la pena en el fondo. Igual es como bien rico eso. Porque esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero yo considero que igual es importante eso al momento de escribir. Pero pronto llegaremos a eso. Eres un hombre muy reflexivo. Lo has dejado súper claro en este podcast y en otras conversaciones que hemos tenido en tu blog, en tu libro. Lo hemos podido evidenciar, o sea, lo hemos podido notar, tú lo has evidenciado. Quiero saber, y me imagino que quienes escuchan también quieren saber, si esta característica de reflexión, estos pensamientos que tú siempre tienes acerca de las cosas, ¿crees que han influido en tu proceso de escritura? Sí, por supuesto. Siempre reflexiono sobre muchas cosas. A veces, bueno, soy un soñador despierto. A veces puedo estar pensando en alguna cosa que efectivamente una reflexión de cualquier cosa, de lo que sea, de lo más pequeño hasta lo más grande. Y esto sí influye mucho en el proceso de escritura. Precisamente porque cuando yo reflexiono o saco alguna conclusión o trato de como entender algo sobre mí mismo, lo escribo en una libreta. Trato como de conversar conmigo mismo con la libreta. Ese tipo de actividades que es el journaling
que así se le llama, que es como un proceso de cantar un poco los pensamientos en un papel, influyen directamente en lo que proceso de escritura. Siempre hay un pequeño párrafo, o hay alguna idea, o hay algún diálogo, o algún comportamiento de alguno de mis personajes que reflejan efectivamente lo que es la reflexión. Todos los personajes llegan de repente a un momento en que sacan alguna conclusión de alguna manera, y es porque durante toda la obra tratan de reflexionar sobre lo que está sucediendo. Obviamente hay algunos personajes que reflexionan más que otros, pero siempre está. Y en el proceso de escritura es necesario porque, por ejemplo, yo cuando escribo y estoy escribiendo algo o me dejo llevar por lo que estoy pensando en el momento, al hacer la revisión del capítulo o del libro en cuestión, me doy cuenta de que ahí también hay una reflexión, hay algo más ahí. Entonces sí, yo creo que la reflexión es algo que está siempre en lo que siempre escribo. Siempre hay algo más, algo que trata de ir un poquito más lejos. No solamente quedarse con la impresión de lo que pasa, sino que como pensar un poco, como dar la invitación a pensar un poco. Eso sin duda le da como profundidad a tus historias. Me imagino que tal y como comentaste en la pregunta anterior a esta, como tú buscas algo más en los libros, algo que te quede, algún trasfondo o algo simplemente que sea significativo, a través de tu reflexión igual tú buscas, o esa es la impresión que me da a mí, de entregar esto a tus obras, esta característica de ser ricas en contenido. No sé si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Sí, efectivamente. Siempre quiero, con todas las obras que yo escribo, y voy a seguir escribiendo, que tengo mucho que escribir todavía, todas buscan de alguna forma dejar como un pensamiento, aunque sea pequeño. Un pensamiento que va un poquito más lejos de la escritura. Por ejemplo, si hablamos de, no sé, por ejemplo, de un enamoramiento fútil, un enamoramiento rápido, un amor a primera vista, que yo siempre que lo leo, por ejemplo, un ejemplo, en alguna otra obra, siempre veo que es como muy automático. Pero, ¿qué pasa con la persona que, por ejemplo, que son las primeras partes del libro? ¿Qué pasa con una persona que le cuesta tanto socializar y que se atreve a decir algo a esa persona que ni siquiera conoce? Entonces doy un paso más allá, en la que trato como de establecer una pregunta que es como, oye, sí, pues, ¿cómo es con una persona que supuestamente no tiene amigos, supuestamente una persona súper adaptada en temas sociales, se va a dar a conocer con alguien que no conoce? Entonces, ¿qué es lo que es la soledad? ¿Qué es lo que es el nerviosismo? ¿Qué es lo que es la timidez? Ese tipo de preguntas empiezan a aparecer eventualmente con la escritura que yo hago. Y esa misma reflexión o esas mismas preguntas que yo planteo, que se van como desarrollando como en escena, dejan algo más. Siempre me ha gustado como ir un poquito más lejos. ¿Por qué vamos más? Porque solamente, yo creo que cualquier historia que tenga poder va un poquito más lejos de la capacidad de entretener. No estoy diciendo que no tienen que ser entretenidas, sino que tienen que dejar algún grado de contenido, algo de valor que hace que el libro se vuelva un recuerdo apreciable. Yo creo que hay personas que han leído, no sé, pueden haber leído más de 1000 libros. Estoy seguro que a lo mejor no recuerdan los 1000 libros, porque hay algunos que realmente tienen más valor que otros. Y es porque hay algo ahí que genera una especie de reflexiones posterior. Creo que a mí me gustaría poder hacer lo mismo, dejar una especie de algo más que la historia en sí misma. Sabes, yo nunca lo había visto de esa forma, pero escuchándote tienes razón. Yo he leído muchos libros y no los recuerdo todos, pero sí recuerdo los que más me gustan, los que son más significativos para mí. Y por diversas razones esa importancia que les doy, pero tienes razón, como que el lector no siempre conecta, o sea, no siempre como que es marcado por un libro. Y yo siento que va por ahí lo que estás como diciendo, dejar como una huella en el lector.
más que entretener, bueno, igual tiene que ser entretenido, pero entretener y dejar algo más, alguna pregunta, alguna reflexión, alguna emoción importante, dejar así como algo más que vaya más allá de qué lindo el libro, qué divertido o algo así. Así que tienes razón, estoy de acuerdo contigo. Bueno, ahora nos vamos a la polémica. Nos vamos a una pregunta un poco polémica, que es, tú que eres un buen lector, tú que analizas las obras que lees y las obras que haces también como escritor, ¿tú piensas que es necesario leer para ser un buen escritor? Ya, esa pregunta siempre ha sido, en este tiempo donde tenemos una tremenda información constante, ¿cierto? De que nosotros escribimos, pues a pesar de que no parezca, nosotros escribimos mucho, todas las personas escriben mucho. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros escribimos, por ejemplo, como escritores hacemos libros o novelas, sino que también escribimos mensajes, ¿cierto? Y una constante necesidad de escribir. Pero si yo quiero hablar de escribir, ser un buen escritor, para poder ser un buen escritor, yo considero que es necesario leer. Ahora, no estoy diciendo, y me gustaría dejar bien claro esto, que tienes que leer 200, 300 libros al año. No, yo pienso que no es necesario. Yo pienso que la forma correcta de cómo uno debería analizar el texto es, por ejemplo, en mi caso en particular, cuando yo leo un texto, yo no me leo el libro completo muchas veces, sobre todo cuando son libros que están considerados como obras maestras, así como para un Nobel o algún premio. Trato de leerlas con más pausa para poder entender más o menos cuáles son los principios de la escritura. Sí, hay muchos libros, en realidad hay muchos videos, ahora hay mucha información disponible para poder aprender a escribir y de repente puede ser entendible el por qué mucha gente cree que no es necesario leer para escribir, pero yo pienso, y me remito un poco a una frase que leí por ahí, que es específicamente, si no lees, no sabes escribir, y si no sabes escribir, no sabes pensar. ¿A qué esto remite específicamente a lo que estaba diciendo anteriormente, en la que todos queremos escribir, todos queremos expresarnos, pero ¿quién nos escucha? Necesitamos a alguien que nos escuche, y nosotros también tenemos que aprender a escuchar. Y una forma de un escritor, de un lector para escuchar es leyendo. Cuando nosotros leemos a grandes autores o autores que admiramos de nuestro género predilecto, entendemos que hay algo ahí. Buscamos en ellos una forma de entender cómo funcionan ciertas estructuras, ciertos diálogos, cómo podemos hacer un mundo. No estoy hablando necesariamente de hacer una copia, porque obviamente lo que menos queremos como escritores es, yo creo, hacer algo muy original. Es importante leer, es muy importante leer, porque es lo que decía Stephen King, por ejemplo, en el libro Mientras escribo, que es uno de mis libros favoritos, que aparte de escribir toda su historia bien resumida, él dice que un escritor tiene que escribir mucho y leer mucho. ¿Por qué? Porque efectivamente escribir te va a ayudar a, de alguna forma es un ejercicio constante de arte, ¿cierto? Pero la lectura también te va a ayudar a tener herramientas. Es necesario leer, porque por ejemplo, es importante saber que no hay que usar muchos adverbios en la escritura. No es necesario usar tantos adjetivos. ¿Por qué? Porque hay formas de narrar. Y ese tipo de narraciones, las que te atrapan en los libros, tienen una estructura en el párrafo de tal manera que te la enseña cuando tú vas leyendo. Mientras tú menos lees, es difícil tener tantas herramientas. Ahora, insisto, no hay que leer 1000 libros. No es necesario. Pero sí hay que ser, así como uno le gusta expresarse, también tiene que saber recibir. Es decir, para mí, un buen escritor es un buen oyente también. Y como nosotros los escritores escuchamos es leyendo. Apruebo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. Es necesario leer porque en el fondo las está planteando por escrito y si uno no lee, no adquiere las herramientas necesarias para poder aplicarlo en su propio Word, en su propio cuaderno o donde sea que se escriba la obra que esté planeando aquel autor. Me da curiosidad también saber cómo es que alguien como tú, no lo digo de forma despectiva ni nada, pero alguien como tú, un ingeniero,
comenzó a escribir? Porque no eres el primer ingeniero que entrevisto que es autor. Así que me da curiosidad. ¿Cómo empezó este ingeniero a escribir? Voy a repetirme un poco a la historia. Yo a mis 12 años, 13 años, no tenía como con qué divertirme mucho, tampoco tenía muchas amistades. De hecho, no fui una persona que particularmente disfrutó su etapa de básica. Por lo mismo, pasaba más tiempo solo. Y ahí aprendí a buscar la forma de cómo divertirme. Y una de las formas con la que lo hacía era escribiendo en un cuaderno. Escribía pequeños atisbos de conciencia que me daban algunas preguntas que yo me hacía o conclusiones a las que llegaba de forma ingenua, ¿ya? Porque a esa edad obviamente no había vivido lo suficiente como para entender que algunas cosas. Pero ahí escribí y empecé a escribir. No me lo tomé tan en serio. En algún momento, en algún pequeño espacio de mi mente se quedó la idea de escribir. Pero no lo retomé hasta que yo llegué a primer año de universidad. Esto fue el 2014. Pasando el primer semestre, sentía que, si bien yo dibujaba, porque también soy una persona que sabe dibujar, aunque no, bueno, igual un poco hay una especie de curiosidad, es que no sé dibujar bien las proporciones humanas, pero sí sé dibujar flores y otras cosas más. Sentía que no estaban adecuándose muy bien a lo que quería expresar en realidad con un arte. Entonces empecé con poemas, que la verdad es que tampoco lograba como estar contento con eso. Así que todo lo que escribía, a partir de ese momento, cuando me dije me voy a dedicar a escribir, eran soliloquios. Soliloquios, monólogos, así como si se tratase de una obra de arte. O sea, una obra de teatro. Un tipo Shakespeare cuando hacen el famoso monólogo de Hamlet, ¿cierto? Algo así. Nunca pensé en escribir una historia en ese momento, nunca pensé en ser una persona que iba a publicar una especie de libro ni nada por el estilo. De hecho, solamente lo hacía porque era divertido. Pasó un tiempo. En ese momento yo escribía sin leer. Ojo, eso es importante también mencionar. Cuando yo estaba en la universidad, después de escribir monólogos, soliloquios, como reflexiones propias, como una declamación de alguna cosa, nunca pensé que iba a publicar una historia, nunca pensé que iba a escribir una novela, ni siquiera un relato, ¿ya? Pasó un tiempo en la que me dediqué solamente a leer. Leía todos los días, podía leer un libro en 3 días, en 2 días, en un mismo día. Sentí como una necesidad imperiosa de leer, no sé cómo explicarlo, a tal punto de que uno de los colegas de la universidad me trataba como el humanista, me decía. Nunca me voy a olvidar de ese apodo que me habían puesto mis colegas de ingeniería, el humanista. Siempre andaba con un libro en la mano. No era mucho de conversar, como de alguna forma lo he dejado claro, pero siempre andaba con un libro, siempre, a todos lados. Entonces siempre estaba leyendo en momentos muertos donde iba a la clase. Antes de entrar a la clase me ponía a leer. Cuando tenía que ir al laboratorio me ponía a leer. Cuando estaba en algún lado me ponía a leer. A veces iba a tomarme un café o fumarme un cigarro en la universidad y me ponía a leer. Pero cuando aparece la idea, en algún momento cuando escribí un relato, que fue el 2016, fue el periodo del 2016, yo escribí un relato que no se llamaba Entre tinta y matices, de hecho no tenía título, en la que, claro, efectivamente hablaba de un personaje que se había enamorado de alguien así de forma fútil. Nunca, la verdad es que no quería, nunca pensé que eso iba a crecer tanto, honestamente. Cuando terminé la obra, en ese momento, claro, la compartí en lo que fue ese entonces fue mi pareja. Y ella fue una de las que me dijo, está bien esto, y qué pensáis hacer con esto. Y muchos de los amigos que tuve también me daban como ciertas ideas sobre publicar. Bueno, y ahí apareció la idea, ¿no? Pero la escritura nace en mí en el momento en que busco la forma más clara de hacerme entender. Yo creo que el momento clave es el momento en que, estando en la universidad, necesitaba algo explícito, una forma más directa de decir cómo me siento.
Ella usaba todo el arsenal que tenía de palabras. Fue en ese entonces. Era mi tiempo libre, a veces en la universidad estaba aburrido, no sé, de repente en una clase con tiempos muertos, y escribía cualquier cosa en un lado del cuaderno. Así nace la escritura para mí. Más que cuando era niño, que también escribía algo, creo que donde generó más impacto fue la universidad. Ahí aparece el cómo comencé a escribir. Eres un autor profundamente ligado a la escritura y a la lectura. De hecho, igual me llamó mucho la atención que empezaras a hablar del autodescubrimiento otra vez. O sea, tiene como todo el sentido porque en el fondo la escritura representa, o al menos lo que yo entiendo de lo que hemos hablado, es que representa gran parte de tu identidad, de quién eres, de lo que buscas, de lo que sientes. Es un método de expresión y de conocimiento de tu propio interior. Y eso lo encuentro como bien llamativo. Y no estoy diciendo que tu libro sea de autoayuda o algo así, o que tú escribas autoayuda, porque ese no es el caso. Lo que estoy tratando de decir es que tú profundizas y utilizas tus propias emociones, tu propia como vida, tu propio ser, y lo utilizas como una herramienta para crear. Y eso me parece bastante llamativo e interesante. De hecho, es inusual, supongo. No he conocido mucha gente que haga eso, o al menos que lo digan. Entonces, te felicito por todo lo que has vivido y lo que has logrado, y lo que vas a lograr también, porque yo te tengo harta como fe a ti, particularmente. También me gustaría preguntarte, porque sabemos que todos tenemos cosas buenas, todos tenemos cosas malas a nuestro propio criterio, claramente, porque no el bien y el mal, ¿qué es? Sino una percepción o un consenso moral. Te quiero preguntar, ¿cuál es tu mayor virtud como escritor a tu juicio? Mi mayor virtud como escritor, yo creo que voy a hacer un paralelismo en este caso en particular. Hay un guionista que se llama Charlie Kaufman, ¿ya? Uno de los guionistas favoritos míos, precisamente porque él escribe guiones para películas específicamente. Su película más famosa es El eterno resplandor de una mente sin recuerdo, aunque está hace minutos que New York y bueno, otras historias más. Él en una conferencia, yo creo que de aquí es donde yo creo que está, donde reflejé mucho en la virtud del autor. En una conferencia él habla del dolor, habla del sufrimiento, habla de la herida, la toma como una especie de el motivo por el cual se hace arte. Y de alguna forma, yendo un poco más lejos, él es una persona que escribe obras sumamente directas, no oculta cosas, trata de no disfrazar la verdad. Sí, efectivamente hay cosas que muestra en sus películas que sí, uno desearía tener, pero hay otras cosas que pasamos por alto. Entonces yo creo que una de las mayores virtudes como escritor mía es la honestidad. Creo que cuando yo escribo trato de hacerlo con la mayor honestidad posible, es decir, trato de mostrar una realidad. No estoy tratando de endulzar cosas, sino que trato de alguna forma mostrar que no todo es como uno espera. Yo creo que la honestidad se basa en entender que hay dos cosas hay cosas que nos agradan y nos desagradan a diferentes niveles. Yo creo que la honestidad es necesaria para poder tener para mí principalmente, yo creo que es mi virtud, que es la que me hace un escritor, que hace que mis historias tengan cierto impacto. Que por cierto, uno de los comentarios que me han dado es que nunca esperan lo que pasa en la novela. Entonces, precisamente por eso, porque siento que la honestidad trato de romper un poco con algunas cosas y ser lo suficientemente honesto para decir lo bueno y lo malo de las cosas, que muchas veces ignoramos. Entonces, yo creo que esa es mi mayor virtud. Me parece bien que seas como consciente de las cosas positivas que tienes al momento de escribir, porque se da en muchas ocasiones que la gente como que no se atreve a decir soy bueno en esto, o esta es mi virtud, o esta es mi ventaja, o etcétera.
mucha gente como que no se atreve a decir eso, al menos no en público. Entonces, gracias por poder compartir esto. Me gustaría también preguntarte, como hablamos recién de tu mayor virtud como escritor, me gustaría que mencionaras o explicaras más bien cuál es el aspecto que crees que debes mejorar al momento de escribir una novela. Uno de los aspectos que debo mejorar es, bueno, en realidad la primera cosa es, soy una persona que cuando no está satisfecha con lo que está haciendo, soy capaz de borrar un manuscrito entero. Soy terriblemente perfeccionista y a veces eso impide que pueda crear alguna obra, ¿ya? Eso es una de las primeras cosas. En el momento de que yo creo que debo mejorar más es cuando hago diálogos. Creo que los diálogos son sumamente potentes, son sumamente importantes para demostrar el carácter de algún personaje. Muchas de las veces que yo escribo, cuando yo reviso mi escrito, siempre me encuentro como una especie de debate conmigo mismo respecto a la parte de los diálogos. Porque los diálogos, la idea es que identifiquen a un personaje. No todos los personajes hablan igual. Por ejemplo, no puedo esperar, por ejemplo, que no sé, una persona que haya leído mucho, que tenga un léxico súper, súper rico, ¿cierto? Hable... o una persona que no tenga estudio o no tenga sin ánimos de ser clasista ni nada por el estilo, que no tenga la misma cantidad de palabras, hablen igual. Me parece que ese es uno de los errores más recurrentes en lo que yo escribo. Es como si todos los personajes tuviesen el mismo nivel de léxico y muchas veces no es así. De hecho, cambian mucho según la persona que estoy hablando. Cómo es el tono, cómo es la voz del personaje, cómo yo me imagino que un personaje habla más fuerte que otro, o habla más rápido, de repente hay algunas muecas. Entonces ese tipo de cosas, yo creo que ahí es donde me cuesta como, de alguna forma, creo que es importante mejorar. ¿Por qué? Principalmente porque los personajes son el motor de la historia. Sin un personaje definido como correctamente, creo que la historia no avanzaría bien. Y yo creo que es lo más importante, estudiar los personajes lo más claro posible. De hecho, los diálogos y la diferenciación de personajes es una de las cosas más difíciles de lograr de forma así como, al menos a mí me pasa, de forma en la que quede conforme. Nunca quedo conforme con eso porque siento lo mismo que tú, que cada personaje tiene su identidad, que cada personaje es distinto y que como las personas, por ejemplo, tú y yo hablamos de forma distinta, posiblemente si vamos a la calle y le hablamos a alguien, la forma en la que nos responde esa persona sea distinta a como hablamos nosotros, porque todos tenemos una forma particular de expresarnos, somos distintos, somos personas diferentes. Entonces eso es como difícil de lograr al escribir. No digo que sea imposible, pero estoy de acuerdo contigo también en eso. Uy, qué loco, que estemos de acuerdo en todo. Me gustaría, ya que hemos hablado harto de tu proceso como escritor, como ya que hemos hablado tanto de tu conexión con la lectura, de ti, me gustaría que empezáramos a hablar un poco de tu novela, Entre tintas y matices. Me gustaría que nos explicaras un poco de qué se trata y lo que tú quieras decir de la novela, eres libre de hacerlo. Bueno, Entre tintas y matices, bueno, es una obra, ¿cierto? Que siempre la considero como una especie de no juzgar no juzgar la portada, ¿cierto?, de un libro. Da todas las señales de que es algo, pero va un poquito más allá, ¿ya? Entre tinta y matices es una obra ya de romance, porque justamente calza en el género, sobre un escritor anónimo que escribe en un foro que se llama Benjamín, que en este foro se llama IF, ¿ya? Como si fuese la palabra sí en inglés, así como una posibilidad, si es que, ¿cierto? La que él escribe cartas anónimas a las chiquillas, a las mujeres o a las personas que conoció, ¿cierto? A las que le hicieron un impacto importante romántico, de las que estuvo enamorado o tuvo alguna relación, ¿ya? No se dan más detalles porque el personaje principal, Benjamín, lo único, como oculta la palabra, oculta el nombre con la inicial. Obviamente algunas personas saben quiénes son, pero de alguna manera se entra a
a una especie de juego que él mismo reconoce ante sí mismo, que él considera que IF es como un personaje súper, es como un perdedor, ya entendámoslo así, como una persona súper, súper miserable. Él le gusta tener eso porque es la forma en la que puede expresar sus cosas sin temor a que lo juzguen, porque él ya sabe lo que es. Entonces, Benjamín trabaja en una librería, ya que no tenía claro qué iba a hacer cuando salió del liceo, ¿cierto? En la educación media. Y se va a trabajar a esta librería porque le gustan los libros. Y aparte, el abuelo de su abuelo era amigo del dueño de la librería. Bueno, obviamente el abuelo ya no está con Benjamín, pero le permitió hacer este trabajo como forma de pituto, por así decirlo. Y Benjamín se dedica a lo suyo, a vender libros, ¿cierto? A cuidar el lugar, a hablar con el jefe, ¿cierto? Y durante ese tiempo estuvo enamorado de una chiquilla que está ahí que se llama Ámbar. Ya eso lo planteamos desde el inicio de la novela. Pero ella está enamorada a su vez del otro compadre, que es Javier, que es el nieto del dueño de la librería. Es un poco muy, muy curioso cómo esta amalgama de personajes se reúne. Y claro, no se lleva muy bien con Benjamín, se trata de como de alejar de ellos dos porque se genera un ambiente tenso, muy tenso, ¿no? Que él trata de evitar el conflicto, muchas veces como que se achuncha, por así decirlo. Y un día X, cuando se pone a limpiar la vitrina porque estaba tratando de distraerse, ve a una pintora. Estamos hablando de que Otoñal, que es la ciudad en la que pertenece esta historia, que está basada, me gustaría como también un poco darle un poco más de énfasis a eso. Las ciudades de este mundo literario que yo inventé están como en una combinación de varias ciudades chilenas en las que yo he visitado. Otoñal está basado un poco en Calera, cuando estuve en su tiempo, un poco en Valparaíso, igual en Calama, obviamente. Acá es como si en el norte hubiese un poco de vegetación, un poco más de verde de lo que podemos ver, ¿cierto? Una ciudad que está siendo azotada por la industrialización, ¿cierto? Por la producción, pero y la parte hermosa, la parte del arte, la parte que también nos hace humanos, se está quedando atrás. Y claramente cuando está limpiando la vitrina, ve a una persona que resalta en la multitud. Literalmente es algo que no se ve todos los días. Y ahí la ve a ella, saltando, casi moviéndose, casi bailando, con sus lienzos, con su ropa pintada, ¿cierto? Con su bolso, con sus cosas, y él lo único que hace es como perderse en esa imagen. Y efectivamente, durante el resto de la jornada, cuando él decide no irse a su casa, porque simplemente no le apetecía, quería darse una vuelta, ve a la pintora en un café. Y ahí empieza cuando va a cruzar para darse las fuerzas para poder conocerla, finalmente se enfrenta a una gran, para él en ese momento, el pasado, lo vuelve a él, donde reconoce a una de las meseras, ¿ya? Bueno, ella lo reconoce a él. Entonces la historia empieza como de alguna forma a desenvolverse en cómo Benjamín terminó siendo quien era, cómo terminó escribiendo esas cartas, quiénes son estas personas que le escriben las cartas y por qué lo hace. Trata de buscar también establecer, por ejemplo, los límites de una relación, por qué una relación es buena, por qué otra es mala, por qué a veces nos tocan relaciones súper terribles, por qué hay veces que no nos quieren como nosotros quisiésemos. La inseguridad, ¿cierto? El rechazo, qué es lo que es no saber expresarse bien. La historia como que invita al lector a darse cuenta de que a veces cuando uno vemos, yo creo que es una de las cosas que uno ve mucho en las redes, y también lo veía de muchas personas que yo conocí durante un tiempo, que vemos las relaciones de las personas así como, uy, qué bonito, me encantaría estar en una relación, me gustaría igual tener a alguien que me quisiese y me apoyase, ¿cierto? Cuando yo escribí esta historia yo dije, pero no siempre es así, a lo mejor es lo que nosotros vemos, pero y ahí es donde se establecen tres etapas que siempre se discuten en todos los temas psicológicos y filosóficos habido y por haber, en donde siempre está el amor romántico, está las primeras atisbos de las imperfecciones del resto,
probablemente si se termina o no, ahí ya empiezan a aparecer otras cosas, pero en una relación siempre hay un ejercicio que parece como invisible ante el ojo de las otras personas. Yo quise ahondar un poco más. Siempre he querido ahondar un poco más en ese aspecto. Las relaciones no son perfectas. Y eso es una realidad. Es lo más honesto que puedo ofrecer. Ninguna relación es perfecta. Ninguna. Pero lo importante es que, a pesar de eso, uno tiene que entender, por ejemplo, de que si bien las cosas no salen como uno quiere, hay algo ahí que uno puede obtener, que es entenderlo. Que no siempre vamos a tener un mundo ideal. No siempre vamos a ser aceptados, no siempre vamos a estar en una relación que nos gustaría de ensueño. No siempre va a ser así. Siempre va a haber algún problema. Pero el objetivo no es quedarse pensando en que las cosas no van a funcionar, sino que en algún momento uno va a aprenderlo, va a aprender. Lo que me importa, como que lo quiero decir en realidad con la novela, es que las cosas, uno tiene que aprender a ser hábil en el amor. Yo creo que es importante. Y no todas las cosas son como parecen, pero no por eso dejan de ser bellas. Yo creo que hay una belleza en la imperfección y es algo que también quise mostrar. De eso se trata la intención de mi novela también va por ese lado. Me dan ganas de saber también, rescatando todo lo que tú hablaste, ¿qué tanto de ti le pusiste a Benjamín? Benjamín, ¿qué tanto de Kevin tiene? Esto es importante, una buena forma de que me gusta esa pregunta. Benjamín tendrá un 20%, un 15% de quién soy yo en realidad. ¿Por qué? Porque yo cuando hago un personaje, muchas veces yo he conocido muchos autores en realidad, que sus personajes lo hacen primero con las virtudes. Establecen una virtud y a través de esa virtud generan un personaje. Yo hago lo contrario. Yo tomo un defecto, lo exagero un poco y genero un personaje, automáticamente. Cualquier defecto. Puede ser la inseguridad, puede ser la timidez, puede ser un defecto así como la agresividad, ¿cierto? La ira, el egoísmo, el narcisismo incluso. Y yo a partir de eso genero un personaje. Obviamente no me quedo con el aspecto negativo, pero sí se nota en el momento en que muchos de los personajes, y es una conversación que tienen algunos lectores conmigo, es que hay algunos personajes que caen mal al principio. Caen muy mal. Precisamente porque quise mostrar eso, quise mostrar que no todas las personas somos receptivas. Benjamín tiene un 15% de mí, tiene el insomnio que también tengo yo, y tiene la ansiedad social que yo en algún momento tuve. Ya, eso es lo que sí tiene Benjamín. Todo el resto de Benjamín es una amalgama de su situación particular. Ya me alejo de Benjamín, me alejo en el momento en que él no tiene muy claro lo que quiere hacer con su vida. Me alejo de él en el momento en que él de alguna forma como que falta el respeto sin darse cuenta a uno de los personajes que está ahí, en su agresividad constante cuando va creciendo, en su forma de como de rebelarse ante algunas cosas, la lejanía que tiene con sus padres, ¿cierto? Ese tipo de cosas no soy yo. Ese es Benjamín. Benjamín solamente tiene de mí lo que sería la poca actividad social y el insomnio. Ya, esa era una duda que tenía, de hecho me la había planteado con otra persona que leyó tu libro, porque teníamos la misma pregunta, porque Benjamín se siente tan real que da la sensación de que te basaste, no sé si en ti o en otra persona. Ay, Benjamín igual escribe en un blog o bueno, en su foro, y tú tienes tu blog. Esa es otra característica. Ah, son 3. Ya me da curiosidad saber igual, Kevin, ¿por qué decidiste publicar tu libro con Ediciones Per Se? ¿Por qué Ediciones Per Se y no otra editorial? Voy a contar un poco sobre esa historia. Cuando yo terminé esta novela el año pasado, el año pasado, perdón, que también fue un periodo súper duro de mi vida, que simplemente me aferré al escribir. Cuando salió una novela que realmente me gustaba, dije me gustaría publicarla. Dije en algún momento de mi vida dije quiero publicar un libro, pero nunca había estado tan seguro como ese mes de diciembre del 2022.
Fue la primera vez que estaba muy seguro de lo que quería hacer. Entonces me propuse que en el próximo año voy a publicar. No sé cómo, voy a buscar la forma, pero en algún momento, de alguna forma lo voy a hacer. Pero obviamente primero tenía que arreglarlo y tenía que conseguir datos editorial. Y donde encontré cosas fue cuando yo fui a la Filsic del año pasado, el de este año, perdón, que es como en mayo, julio, si no me equivoco. Yo en mayo tuve un problema súper complicado personal también, en la que tuve 2 semanas fuera del trabajo por situaciones bien particulares, por una enfermedad. Ya estaba enfermo, no me sentía muy bien, que la verdad es que fue terrible. Cuando yo llegué a la Filsic, hablé con muchos autores, algunos me explicaron cómo escribir, cómo publicar, etcétera. No me dieron más detalle, pero yo me acerqué al stand de ediciones Fercé y yo me acuerdo, no me voy a olvidar nunca, de que había muchas personas ahí. Estaba la Diana, ¿cierto? Un saludo a la Diana. Estabas tú, no me acuerdo quién más estaba, honestamente. Tengo un recuerdo muy, muy vago de eso. Yo me acuerdo que compré 2 libros, que fue justamente el tuyo, La mentira más grande, y Mi dilema matemático, ¿cierto? Claro, yo los hice, los leí, me dediqué y dije, oye, ¿por qué no publicar aquí? Me puse como a investigar un poco sobre ediciones Fercé y encontré como una familia editorial, encontré como algo diferente, un ambiente distinto, no sé, algo como una comunidad. Entonces de alguna forma me sentí como cómodo con eso y dije, ¿por qué no? Y mandé la solicitud. Bueno, en realidad mandé a muchas editoriales, pero Ediciones Fercé se demoró relativamente poco en responderme. No esperaba esa respuesta tan rápida. Y tuve la conversación con Firela y tras unos días de pensarlo le di el vamos para adelante. Y hasta el momento no tengo ninguna queja al respecto. Han habido sus cosas y ha habido sus momentos, pero estoy súper contento. Agradezco mucho a la Firela y al equipo en general, porque no solamente me han ayudado o me han demostrado lo que podemos hacer con la escritura, sino que la calidad humana que tiene. Porque sé que si me pasó algo, me han pasado cosas súper difíciles este año, me han tendido la mano lo que está en la editorial. Y eso no tienen por qué hacerlo y lo hacen. Entonces eso ya se siente diferente. Y yo agradezco mucho eso. Sí, porque eso lo hacemos en general todos con todos, o al menos la mayoría con la mayoría, porque nos vemos como compañeros. En el fondo somos compañeros en el área de la escritura. Y todos nos apoyamos en el fondo porque todos queremos como surgir. En el fondo es como una red, una familia editorial súper buena y súper empática. La verdad me gusta mucho, a mí coincido en todo lo que dijiste de nuevo. Así que procedo a funar a Kevin Cortés Rowi porque coincidimos en todo. Quería preguntarte también relacionado a esto, ¿qué fue lo que sentiste tú al tener en tus manos por primera vez Entre tintas y matices? Eso fue curioso. Yo me acuerdo ese día que conocí a Fidel, cierta persona, había varios chicos y me entregaron el libro. Yo quizá a lo mejor no parecía que, no sé si mi rostro mostró algo o no, pero mi mente estaba como a 1000 por hora. No sabía cómo explicarlo. Yo soy una persona que por lo general, como estuvo mucho tiempo reprimiendo emociones, no sé si en ese momento lo hice o no. No me di cuenta, pero sentía como una forma de decir, ¿sabéis que lo hice? Lo logré, lo hice. Aquí está todo lo que sufrí durante esos 3 meses terribles. Aquí está, lo hice. Sentí una sensación como de seguridad, de reconfortante de poder haber salido adelante en un momento donde veía que todo estaba oscuro. Ahí estaba el libro, estando ahí brillando en mis ojos. No sé cómo explicar en realidad qué se siente tener una obra, algo que uno sabe que tanto le costó, tenerlo en las manos. No sé cómo decirlo, y cada vez, por ejemplo, tengo copias acá, unas copias que he vendido, que tengo una copia que es para mí, y cada cierto tiempo los veo, los abro, leo alguna página al azar, ¿cierto? Trato como de
de convencerme de que esto pasó. Es como que es como vivir casi un sueño. De alguna forma cumplí una meta. Una de las metas que me propuse y este es el trabajo que me llevó a hacerlo. Entonces hay un montón de emociones entre orgullo, entre una especie de catarsis, ¿cierto? Yo creo que decir que sentí exactamente es difícil, pero es una mezcla de muchas cosas buenas. Ya, creo que es la mejor forma de decirlo. Estás súper orgulloso, se nota mucho. Qué emoción, sí, comparto el sentimiento. Es difícil como reconocer la emoción exacta en el momento en el que tú ves tu primer libro físico y lo tomas y lo hueles y lo tocas y lo ves y dices, wow, este es mi trabajo. Ese orgullo no lo compra nada, así que súper bien. Y hablando un poco de ese Kevin del pasado, ese Kevin que lo veía todo oscuro, que no sabía que podía convertirse en un gran escritor como lo eres ahora, ¿qué le dirías a ese Kevin que no se tuvo fe? Yo le diría, ¿sabes qué? Puede que todo esté oscuro, puede que todo no tenga salida. A lo mejor hay algunas cosas que a lo mejor no tienen, no se ven claras. Pero si hay una cosa que me dio luz y creo que le puede dar luz a mi yo del pasado, es la escritura. No hay nada en estos momentos, nada, que haya superado lo que yo siento al escribir. O sea, la escritura a mí me salvó la vida prácticamente. O sea, yo no puedo imaginarme un día sin poder pensar en las letras. En la oscuridad más profunda, la única luz que seguía brillando era la escritura. Y no dejarla, porque muchas veces me planteé dejarlo. Por el temor, muchas veces tuve temor. Muchas veces me sentía abrumado y dije, no voy a poder avanzar en mi carrera si escribo. No. Yo ahora en estos momentos, con todo lo que ha pasado, le diría a mi yo del pasado que se fuera a la escritura independiente de... La escritura siempre va a estar ahí, siempre. Es lo único que da luz, lo que da más luz. El resto de las luces que uno va encontrando en el camino se van dando con el tiempo, pero la principal luz, la que emerge, es de la creación. Y aquí es donde yo digo, no dejes de escribir jamás. Nunca, no dudes de lo que más puedes hacer. Porque eso es lo que me pasaba. Yo quería dejar de escribir porque sentía que no valía la pena. Y estuve muy equivocado y me gustaría que mi yo del pasado lo entendiese de esa forma. No dejar de escribir. Es un buen consejo, son buenas palabras. Espero que tu yo del pasado te escuche. Bueno, tu yo del presente se aferra a esas palabras y pueda como seguir adelante, no sumirse en la oscuridad de pensar esto realmente vale la pena y cuestionarse así lo que tú haces. Porque en el fondo es lo que te llena, como tú dijiste, es tu luz. En el fondo es lo que tú creas. Entonces es muy enriquecedor. Me gustaría también decirle a las personas que estén escuchando esto, que tú tienes un blog. Ya lo había comentado más atrás, o sea, hace unos minutos. Y me da curiosidad saber qué te motivó a abrir un blog. ¿En qué estabas pensando cuando decidiste crear este blog? Y si quieres, puedes decir o sea, cómo se llama el blog, para que puedan encontrarte otras personas. Yo también, si así gustas, lo puedo colocar en la descripción para que quienes quieran leer tu blog puedan llegar a él. Sí, de hecho me gustaría mucho que leyesen el blog. El blog yo, a ver, a pesar de lo que parece, ya, el blog nació este año. No nació el 2016 cuando escribí la novela inicialmente. De hecho, nunca me planteé la idea de hacer un blog en realidad hasta este año. ¿Por qué lo hice? En realidad, cuando no podía escribir a veces, porque hay veces que simplemente no me salían las palabras, y tenía algo encima, algo que me seguía dando vuelta, dije, voy a hacer un blog en la que puedo comentar cosas sobre la escritura o sobre cosas más personales, pero nunca, o sea, de alguna forma directa e indirectamente, como un juego que yo mismo me hago, una tontera bastante curiosa que yo considero que es muy raro.
Pero el blog nace por una necesidad de decir cosas que de alguna forma pasan. No puedo escribir en una red social porque pasan muy desapercibidas por la cantidad de contenido que hay. Y por otro lado, porque necesitaba como expresar otras cosas más allá que las novelas. Entonces quería abrir un espacio para poder comentar sobre lo que es la escritura, ¿cierto? Sobre lo que es el contexto de escribir, cómo yo puedo recolectar ideas, qué es lo que es para mí la hoja en blanco, qué es lo que para mí el fracaso, por ejemplo, qué es lo que para mí son las entradas más populares que tengo son sobre la escritura, sobre el fracaso, sobre cómo logré publicar una novela. Mi blog trata de alguna forma establecer qué es lo que rodea a un escritor. Por lo menos en el caso mío, cómo es el mundo de la escritura sin escribir, por así decirlo. Que es la parte B, que no se ve, que es como terriblemente difícil de explicar, que es cómo llegan las ideas, qué es lo que uno reflexiona cuando uno no está escribiendo, qué es lo que hay detrás de eso. El blog se llama Reintentar, ya es un juego de palabras, de reintentar, ¿cierto? En vez de una I le puse una E, de volver a intentar algo, ya por eso le puse ese nombre, que es una forma de recordarme a mí mismo de que lo puedo volver a hacer, lo puedo seguir intentando, lo puedo seguir haciendo, que es lo que es el contexto principal de lo que fue la publicación de Retinte y Matices, que fue prácticamente rehacerlo. Dos personajes siguen igual, pero muchas partes de la trama fueron reconstruidas para que tuviesen sentido. Entonces, Reintentar lo que busca es explicar un poco sobre el contexto que me lleva a escribir. Entonces, me gustaría mucho que visitaran mi blog. Cada cierto tiempo estoy escribiendo cosas. No escribo tan seguido últimamente porque estoy en un proceso de autorreflexión, que efectivamente saqué una última entrada donde reflexiono sobre algunas cosas. Pero también estoy planificando una red de contenido más específico para el próximo año. Entonces sería súper bueno que visitaran el blog. Es reditar.wordpress.com, ¿ya? Ahí se van a encontrar con historias, se van a encontrar con relatos cortos que hay y de repente que pueden añadir un poquito más, jugar un poquito más con lo que es la ciudad de otoño, ¿cierto? Pero también hay otras cosas más que creo que pueden ser algún mensaje alentador para alguna persona. Entonces, los invito cordialmente a mi blog y ese es prácticamente el motivo. O sea, que Benjamín haya escrito un blog o que haya escrito en el foro, ¿cierto? Viene mucho más antes de que yo decidiera como persona hacerlo, como autor hacerlo. Entonces, a partir de este blog, ustedes también me pueden contactar por ahí, o pueden comentar, o me pueden comentar por interno también. Que piensan de algunas cosas, o si tienen algún tema que sugerir, también me gustaría, ¿por qué no?, dar mi punto de vista. Bueno, súper rico recibir la retroalimentación de los lectores. Me imagino que a ti igual te gusta por lo que comentas acá, que es súper, bueno, uno siente como orgullo al escuchar o al leer a personas que te han leído y te comentan y te dicen cosas. Entonces, por favor, esto no es una súplica, pero por favor, si quieren darle la oportunidad a este autor, pueden apoyarlo de muchas formas. Pueden leer su libro, pueden visitar su blog. Es muy interesante la forma en la que escribe, de verdad que no cualquiera lo hace de esa forma. Se nota que tiene un estilo muy definido a raíz de cosas que ella comentó antes. Por ejemplo, yo pienso que su estilo está bien definido por el trabajo que él le ha puesto a la escritura. Esto se habló al principio de este episodio y sí, él se dedica mucho a esto, él se esfuerza mucho y él es muy bueno, lo confirmo. Me gustaría igual que nos comentaras o nos compartieras dónde podemos comprar tu libro. Si alguien aquí quiere comprar tu libro, ¿cómo lo consigue? Hay 3 formas en estos momentos. Ya yo tengo en mi poder 2 copias. Pueden comunicarse directamente conmigo a través de mi red. La principal red que estoy manejando es mi Instagram, que es @almostblue, almost_blue, ¿ya? Ahí me pueden contactar directamente, no muerdo, no tengo ningún problema, me pueden reservar cualquier libro. Acá en Calama, que en este momento estoy en Calama,
en la librería Ojo del Salado, que se encuentra en el Paseo Ramírez, cerca de Vivar, llegando a Vivar. Tuve una agradable conversación con la dueña del local, ¿ya? En la que le dije que yo era escritor y me gustaría ver si era la posibilidad de poder vender mis obras ahí, y le dejé 3 copias, ya están firmadas, y muy amablemente me permitió hacerlo sin ningún costo adicional, más que la operación de la tarjeta. Bueno. Pero esa es otra opción, y la última opción es directamente en la página de Ediciones Fercé, ¿ya? En la página de edicionesfercé.cl. Ahí pueden también encontrar el catálogo de la editorial, y ahí también se puede encontrar mi libro. Entonces, esas 3 instancias pueden ustedes encontrar el libro. Como insisto, si me quieren hablar por interno, no muerdo. De hecho, soy bastante receptivo en muchos comentarios que me han dado de algunos lectores este último tiempo. Y si quieren darme alguna opinión o quieren consultarme sobre alguna cosa, no tengo ningún problema. Muchas gracias por ser tan receptivo con tus lectores. Es algo que se aprecia mucho. Me imagino que a muchas personas les gusta como poder contactarse con el autor del libro que les gusta, o con una persona que, si es que son escritores también, una persona que se dedica a lo mismo que ellos. Igual es como bien bueno eso, porque la gente se siente como que no te endiosas o que no te colocas en un pedestal, sino que puedes como interactuar perfectamente como una persona, que es lo que eres. Además, eres una persona que es autor, escritor y docente. Me encanta decir eso, hay que decirlo. Gracias, Kevin, por estar aquí. Tus redes sociales las voy a compartir, tu Instagram y tu blog los voy a compartir en la descripción en Instagram y en Spotify. Y ahora que tengo pensado, o sea, he estado subiendo a YouTube también los programas, así que ahí también los voy a poner en la descripción para que la gente pueda encontrarte, porque esta entrevista me pareció muy buena, muy excelente, porque, o sea, si omitimos las fallas de conexión, te expresaste muy bien y fuiste completamente honesto, que en el fondo esa es como la virtud de la que tú hablaste, como de tu virtud como escritor, que eres honesto. Me gustó mucho tu honestidad en este podcast, porque pudiste hablar con sinceridad, abrirte y dejar que nosotros podamos conocer a la persona que hay detrás del autor. Así que no sé si quieres decir algunas palabras de despedida. Sí, lo primero que nada, gracias por la invitación. De verdad me hizo muy grato a mí hablar de estas cosas. Tenía muchas ganas de hablar del libro, y espero que las personas que están escuchando sigan a Andrea, también lean sus libros, ya. Tiene mucho que decir. Yo personalmente todavía estoy al debe, pero yo ya leí su primera novela. Así que, no, pero me gustaría como dejar en claro, si siempre voy a estar al receptivo a cualquier tipo de comentario. Me gusta mucho conversar, soy una persona muy buena conversando. Y también me gustaría dar un saludo especial a mi mamá, ya, a mis papás, a mi hermana, y a los chiquillos del Discord, ya, los del Salapantro, ya específicamente a la Cristel, que es como... Ha sido terriblemente el mejor apoyo, yo creo que el mejor apoyo que he recibido en todo este tiempo. Todo lo que ha pasado, la Cristel ha sido el pilar fundamental en este último tiempo, y prácticamente la primera fan que tengo, así como la primera supporter, ¿ya? de mi historia. Así que eso, muchas gracias por la invitación, y nada, o sea, sigan a la Andrea, sigan su Instagram. Hay hartas cosas que ella puede, que hay muchas cosas que ella hace, y yo creo que es importante que estos espacios crezcan. Siempre hay que se crece estos espacios. Así que eso, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. A ti igual. Me gustó mucho, de verdad que me siento muy contenta de que pienses eso de mí, que me apoyes de esta forma. Me gusta mucho, me emociona. Igual quiero agradecer a las personas que han llegado a este punto del episodio. Este episodio va a ser más largo de lo normal, o bueno, fue más largo de lo normal, pero igual está muy bueno, está muy nutrido de información,
y de experiencias. Y eso es como lo bueno de este programa también. Muchas gracias a todos. Recuerden que pueden encontrar el Instagram de la Caro, que es Radio Carroclina. También radionorte.cl, que es un Instagram, no una página web. Y mi Instagram, que es @Andrea Cortés Peralta. Nos vemos la próxima semana. Tengan un feliz año nuevo. Cuídense mucho. Gracias. Hasta la próxima.